Hay un cierto tipo de pausa que no surge de la sorpresa sino de la confirmación. El pasillo olía ligeramente a romero y algo dulce. El suave tintineo de la platería contra la cerámica se oía en suaves olas. Apreté el lazo de mi cardigan, el azul pálido con un botón faltante que nunca había podido reemplazar. Había habido tiempo solo. No por razón. Entré al comedor por costumbre más que por invitación. La mesa estaba puesta con esmero. 4 servilletas de lino dobladas en triángulos. 4 copas de vino. 4 tenedores pulidos colocados en su sitio. Solo había 4 sillas. Una para Eric, una para Kimberly, una para Abby. Y uno más probable para el invitado que aún no habían mencionado. Me quedé un momento. Sus dedos, más largos de lo necesario, se curvaron ligeramente alrededor del borde de la puerta. Mi presencia parecía resonar más fuerte que los cubiertos. La voz de Kimberly sin inflexión, me llegó mientras servía. Algo en la salsera. Oh, no tienes que preocuparte por la cena esta noche. Invitaremos a alguien. El colega de Eric. Es más fácil hacerlo pequeño. Más fácil. Pequeño. Mi nombre no estaba entre las tarjetas dobladas, ni siquiera un quinto vaso colocado. Discretamente a un lado por si esperaban que pasara y me sentara. Solo 4 espaciados uniformemente. Asentí. No a nadie, solo hacia el espacio entre mí y la escena frente a mí. La risa de Linda provenía de la cocina. Era aguda y familiar. La misma mujer que una vez dijo en casa de Abby. Fiesta de cumpleaños, Joanne se mimetiza también con el fondo que te olvidas de que está ahí. Allí. No lo dijo con crueldad. Eso fue lo que lo empeoró. Con el rabillo del ojo vi a Kimberly ajustándose los pendientes en el espejo del pasillo. Llevaba los que tenían. Las finas líneas doradas, las que ella había dicho que eran demasiado adultas para el día, hasta que dejó de preguntar. La voz de Eric llegó. Detrás de ella, agazapada. ¿Mamá estaba usando el comedor? Ya lo descubrirá. Kimberly respondió. Lo hice. De vuelta en mi habitación, la más pequeña de la casa, la única. Ese era el lavadero antes de que le añadieran armarios nuevos. Me senté en el sillón que Richard usaba en el estudio. La tela estaba rala en los bordes. El brazo izquierdo aún tenía una mancha tenue y persistente del día que Abby derramó jugo. Y nadie se apresuró a limpiarlo excepto yo. En la mesa auxiliar había un sobre de Manila. Se abrió limpiamente. El logotipo del Western State Bank, grabado en oro, en la esquina. Dentro del número de cuenta que compartíamos hasta ahora, la página se leía claramente. La cuenta había sido corregida. La autoridad espiritual Eric Whitaker. No. Consignatario. Sin acceso alternativo. Toqué la esquina de la página. Mi miniatura. Trazó la tenue línea donde se había doblado el papel. No fue repentino. Había esperado hasta que ya no fuera necesario ocultarlo. Una corriente de aire pasó por debajo de la puerta mientras permanecía sentado. Noté el sonido de los cubitos de hielo al chocar contra un vaso al final del pasillo. Los tacones de Kimberly. Hizo clics deliberados sobre la madera. La voz de Abby subió y bajó en ritmo suave interrumpido por alguien que la callaba suavemente. En la esquina de mí. En la habitación había un pequeño cofre. Dentro había fotografías que no habían visto la luz en años. Eric en la primaria, sonriendo. Mucha pintura en la cara. Kimberly en sus inicios, era educada y perfecta. Abby como recién nacida dormida sobre mi pecho con sus dedos envueltos alrededor de la cadena de mi colgante. El mismo colgante ahora guardado en mi cajón de calcetines, ya no lo uso. Nadie lo había tomado. Estas cosas de mí. No físicamente. Simplemente se habían convertido en cosas que ya no recuerdo. Necesitaba compartir. En algún momento comenzó la cena. Oí cómo las risas subían y bajaban. Ola de chistes y cumplidos practicados. Los platos tintinearon. Un corcho saltó. Allí. Fue una quinta silla una vez.
En cada foto, en cada recuerdo, en cada domingo. No fue siempre la misma silla, pero siempre era mía. Ahora eran 4. Me puse de pie y caminé hacia la pequeña cómoda donde guardaba mis cosas esenciales. Encima había un plato de cerámica con forma de hoja. Contenía mi anillo de bodas, ahora deslustrado, y algunos botones sueltos. Levanté el anillo y lo sostuve a la luz de la lámpara. El oro se había apagado en una especie de silencio. No se había ido, solo había pasado desapercibido. Lo deslicé de nuevo. En el plato. Fuera de mi ventana, la luz del porche se encendió. Automática. Reacción al movimiento que ya no me incluía. En algún lugar de la casa. Kimberly volvió a reír. Una risa diferente, más suave para el invitado. Tomó el sobre que estaba sobre la mesa y lo dobló por la mitad. No por enojo. No para guardarlo, solo para hacerlo más pequeño. En la esquina inferior derecha de la página había una firma que reconocí. De Eric. La curva de su W siempre parecía como si se estuviera disculpando por llegando tarde. Puse el sobre debajo de un posavasos. El anillo de la mancha de té. Aún no se había desvanecido. Había echado raíces. Nadie me había dicho que me estaban borrando. Simplemente pusieron una mesa y se aseguraron de que no estuviera en el conteo. Apagué el luz y en la oscuridad el zumbido seguía ahí. Algunos alojamientos son hecho en silencio, como doblar un mapa a lo largo de líneas que nunca debieron doblarse. Cuando me mudé elegí la habitación que estaba al lado de la secadora, la que no tenía armario y una sola ventana que daba a la valla. Kimberly inclinó ligeramente la cabeza cuando lo mencioné. No es muy grande, observó. Asentí. No quería que lo fuera. La habitación estaba tan estrecho que al sentarme en el borde de la cama, mis rodillas casi tocaban la cómoda. Aún así, lo hice mío. Traje una pequeña lámpara del almacén, una con un cable deshilachado y una pantalla azul polvorienta que atenuaba más de lo que iluminaba. Colgué un calendario del año anterior porque me gustaban más las fotos. Dejé los días en blanco. Eric me pidió uno. Por la noche, si necesitaba algo, le dije que no. Su alivio llegó más rápido que su. Había llegado la preocupación. Me ofrecí a ayudar con las comidas. De pie junto al borde del paño de cocina sobre mi hombro, esperando. Para remover algo. Kimberly señaló la despensa. Si quieres cocinar. A veces me siento libre. Simplemente nada frito. Abby sigue un horario de alimentación limpia y he trabajado demasiado como para retroceder. Preparé verduras al vapor, arroz integral, pescado al horno sin condimentar. Nadie comentó. Una vez probé una sopa de calabaza con canela, como le encantaba a Richard. Nadie pidió segunda ración. Cuando Kimberly organizó su club de lectura, recogí los platos después. Todos habían hablado en voz baja. En tono pausado, elogiando las ideas del otro con una calidez ensayada. Alguien preguntó por la mujer del pasillo. Con la ropa doblada. Vive aquí, respondió Kimberly. Funciona para. Ahora. Por ahora. Cosí la manga de la camisa de trabajo de Eric cuando se rompió. Lo dejé sobre su cama, bien planchado. Lo usó al día siguiente sin darse cuenta. La reparación. Abby solía llamar a mi puerta con un libro en la mano. Nos sentábamos al pie de la cama, leía sobre dragones y barcos que nunca regresaban a casa. Se quedaba dormida a mitad de la lectura. Y la llevaba a su habitación, metiéndole la manta bajo la barbilla sin despertarla. Kimberly me vio una vez en el pasillo y dijo, ella necesita aprender límites, Joanne. No siempre puedes. Salta. Me detuve. Abby comenzó a llevar sus libros a la sala de estar. En las cenas familiares, ponía la mesa antes de que me lo pidieran. Doblaba las servilletas en triángulos, luego en cuadrados, luego triángulos de nuevo.
Kimberly lo notó una vez. No tenemos un restaurante. Las servilletas de papel están bien. Compré servilletas de papel, las que tienen pequeños círculos azules. Tenían flores, patrones discretos que no llamaban la atención. Hubo una vez que un compañero de trabajo de Eric pasó por allí inesperadamente. Apenas había puesto un pie en el pasillo cuando Kimberly me interceptó con una sonrisa. ¿Te importa?, preguntó en voz baja, con la mano en mi brazo. Estamos intentando dar una cierta impresión. Quizás más tarde. Regresé a la habitación, cerré la puerta. Era más fácil convertirse en ruido de fondo que insistir en el volumen. El cardigan que usaba casi todos los días. Tenía un pequeño desgarro debajo del brazo derecho. Lo remendé con hilo de un costurero de viaje. Nadie se dio cuenta. Ese era el punto. Una mañana salí temprano para una cita con el médico. Cuando regresé, alguien había reorganizado el estante de la ropa sucia donde guardaba mis cosas. Mi jabón, mis alfileres, Habían desaparecido los pequeños frascos de crema de manos. Kimberly lo descartó con un gesto cuando pregunté. Pensé que deberíamos simplificar el proceso. No. ¿De verdad necesitas artículos separados para cada cosa? Compré jabón nuevo y lo guardé en el cajón de mi cómoda. Una vez traje un álbum de fotos viejo para mostrarle a Abby, uno con fundas de plástico y esquinas descoloridas. Le gustó. Foto de Eric de niño, sin dientes y con una corona de papel. Kimberly falleció. Miró el álbum y dijo, no la confundamos con demasiados viejos recuerdos. El álbum volvió a la baúl de cedro. A veces Eric me preguntaba cómo estaba. Su voz ya se alejaba. Antes de que me llegara la pregunta, di la respuesta que puso fin a la conversación más rápido. En el cajón de la cocina detrás. Los utensilios, guardaba una bolsita de té envuelta en una servilleta. Era de una marca. A Richard le había gustado. Menta y manzanilla, de esas que ya no se encuentran fácilmente. No la bebí. Simplemente lo mantuve ahí. Prueba de que alguna vez llené la despensa con cosas que le importaban a alguien. Evité el espejo del pasillo porque la iluminación era demasiado intensa. El de mi habitación tenía una curva más suave en la parte superior. Bordes. No me mostró lo que me faltaba. Cuando Kimberly tenía amigos en casa, me quedaba arriba. Si abría la puerta, las voces se apagaban, cambiaban ligeramente de tono, miraban hacia mí antes de continuar. Era más fácil no interrumpir. Una tarde, mientras doblaba el pijama de Abby, Eric entró con un puñado de cartas. Me entregó una. Esta es probablemente tuyo. Parece del seguro. Estaba dirigido al ocupante. Esa noche yo me senté en el porche trasero con una taza de té fría. Observé la luz la ventana de la cocina se estremeció contra las persianas. Alguien rió adentro y el sonido rebotó en las paredes como si pertenecía allí. Sostuve la taza con ambas manos, sintiendo el frío de la cerámica contra mis palmas. Estaban dentro. Yo estaba fuera. Y había abierto todas las puertas. Antes de que se cerrara tras de mí. Algunos borradores no se hacen con tinta ni tijeras. Se hacen en silencio y con certeza. La puerta del refrigerador tenía un imán con forma de girasol que sostenía una tarjeta de cumpleaños. El sobre era de color rosa pálido con una letra precisa. Para Eric y Abby, decía, Kimberly había. Subrayé ambos nombres con un toque florido. No quedaba espacio para el mío. Miré una vez, luego extendí la mano para coger la leche. Esa misma tarde un vecino le dejó un pastel. Se quedó junto a la puerta principal, mirando hacia la sala de estar mientras Kimberly aceptaba el pastel. Regalo con una sonrisa torcida. Siempre mantienes la casa con un aspecto tan perfecto, dijo. Dijo la mujer. Me quedé de pie en lo alto de las escaleras, con una mano todavía sujetando el trapo que había estado usando para limpiar los zócalos. Mi
Las rodillas me dolían ligeramente y el leve olor a limpiador de limón se aferraba a mi camisa. Kimberly no levantó la vista. Se alisó la blusa y agradeció a la mujer por. Cuando el hospital me invitó de nuevo como orador invitado para la nueva cohorte de enfermería, lo mencioné en cena. Eric no levantó la vista del teléfono. Más tarde encontré un mensaje de voz en mi celular. No lo lograría. Las reuniones se habían acumulado. Los plazos eran ajustados. Quizás la próxima vez, ofreció. No ha habido una próxima vez. La foto. Marco en el estante del pasillo usado para guardar una foto de todos nosotros en el lago Vinton. Abby. En mis brazos, Eric a mi lado, Kimberly, sonriendo justo lo suficiente. Por la mañana, había desaparecido y en su lugar aparecía una foto de su último viaje a Soma. Solo los tres vestidos de blanco a contraluz de uvas y puesta de sol. El viejo. El marco estaba boca abajo en el aparador del lavadero. El cristal se quebró en una esquina. No lo recogí. Simplemente. Lo pasaba cada día como un cuadro que ya no reconocía. En la mesa de centro de la sala. Una tarde noté que el pequeño marco plateado estaba volteado hacia abajo. La foto que aparecía dentro de mí sosteniendo a Abby durante. Su primera nevada apenas era visible bajo el dolor agrietado. Lo giré. Me quedé un momento, le limpié el polvo con la manga y luego lo dejé como lo encontré. Durante el Día de Acción de Gracias, Kimberly organizó una cena con sus padres y dos parejas de la oficina de Eric. Pasé la mañana preparando batatas y doblando servilletas. Cuando finalmente me senté, la silla en el final ya estaba tomado. Me quedé un rato antes de que Kimberly mirara por encima de su copa de vino. Oh, murmuró. No me di cuenta de que necesitaríamos otro lugar. Me quedé en la cocina durante la mayor parte de la comida cerca del fregadero, fingiendo mirar. Por algo. Una noche Abby trajo a casa un cuadro de la escuela. Era un imagen de su lugar feliz, un picnic familiar con un gran cielo azul. Miré con atención. Había un hombre y una mujer tomados de la mano, una niña en el medio, no. Cuarta figura, sin cardigan gris, sin manta doblada. Más tarde esa noche abrí el armario de abrigos para colgar mi suéter. El impermeable amarillo que Richard usó una vez todavía estaba colgado. Allí, ligeramente flácido. En su bolsillo había una menta Starlight sin envolver pegada a el forro. No lo quité. Simplemente lo dejé ahí. En una pequeña caja de madera en mí. En un cajón guardaba botones de repuesto, un lápiz labial viejo y un talón de un billete de autobús del día en que nació Abby. La tinta se había desvanecido. En un eco pálido casi ilegible, pero sabía lo que decía. Intenté no. Cuenten cuántas veces se saltaban mi nombre cuando Kimberly presentaba a la gente. Esta es nuestra hija, Abby, decía, descansando un mano en el hombro de Abby. Y este es mi esposo, Eric. Nos alegra mucho que hayas podido. Ven. Yo solía estar en segundo plano, usualmente sosteniendo algo cálido, usualmente excusado. Antes de ser reconocidos. No fueron crueles. Simplemente reorganizaron la casa. Hasta que ya no me quedaban bien los muebles. Una vez recibí un mensaje de texto de un amigo de la familia. Decía, vi fotos del evento. ¿Estabas fuera de la ciudad? Me quedé mirando la pantalla un rato antes de volver a escribir. No, solo estaba en él. Cocina. La respuesta nunca llegó. Un día, mientras limpiaba el polvo del estante superior en la estantería encontré un libro que una vez le di a Eric, Las cosas que llevamos. Tenía. Subrayé la dedicatoria cuando lo regalé. Porque siempre llevas más que. Dices, y veo que la inscripción había sido garabateada con lápiz. No lo borré, solo lo taché. Volví a poner el libro en el estante con el lomo hacia adentro. Por la noche a veces me sentaba en el lavadero donde el aire era cálido y vibrante. Había una cesta de plástico con calcetines desparejados en la encimera. No los clasifiqué. Simplemente los dejé juntos. Un domingo abrí el cajón de abajo.
De mi armario. Doblada dentro estaba la bufanda beige que Richard me había comprado en una parada en la carretera durante un largo viaje al norte del estado. La tela se había suavizado con el tiempo, sus bordes estaban ligeramente deshilachados. La levanté y la coloqué sobre mis rodillas. Había algo pequeño escondido en un rincón, casi ingrávido. Un trozo de papel doblado 3 veces, la tinta ligeramente manchado. Lo abrí con letras desiguales. Eres mi hijito. Abby, de 5 años. La U del sol se había dibujado como un corazón. La palabra mi estaba subrayada 2 veces como para recordármelo. Seguí los pliegues, donde el papel se había cerrado a presión. No perfectamente uniforme. El tipo de pliegues. Hecho con pequeñas manos y esfuerzo, no con herramientas. No lloré. No suspiré. Yo. Lo dobló de nuevo y lo colocó de nuevo donde había esperado, paciente y tranquilo. Algunos. Las cosas nunca se pierden, solo se entierran bajo cosas más silenciosas. La casa estaba llena de movimiento. Platos, teléfonos, sillas, planos. Me quedé quieto y aprendí. Hay más de una forma de desaparecer. Algunas líneas no se cruzan, se vierten. Acababa de empezar a remover el olla, el tipo de sopa que no pedía mucho. Zanahorias, cebolla, apio. La cuchara era vieja, de esas con una ranura desgastada por años de uso. El vapor. Me empañaron las gafas. No me importó. El olor era limpio como algo recordado. Kimberly entró sin aminorar el paso. Se ajustó el suéter con más fuerza mientras pasó detrás de mí. Ese olor, dijo mientras abría el refrigerador. ¿Hay una razón por la que todo lo que haces tiene que recordarle a la gente la edad? No respondí. Yo rara vez lo hacía cuando las sentencias venían con ese tono, mitad afirmación, mitad veredicto. Sacó una botella de agua y se inclinó contra el mostrador. No estamos en una residencia de ancianos, ¿sabes? Quizás algo más ligero la próxima vez. Abby entró poco después, dejando su pequeña sombra tras ella. Sostenía una taza con ambas manos, pero sus dedos no estaban lo suficientemente fuerte. La leche se volcó y se derramó sobre las baldosas en un solo golpe. Salpicó circularmente. Me moví automáticamente. La toalla ya estaba en mi mano. No, Kimberly, interrumpe con voz firme. Lo vas a manchar todo. Le crujieron las rodillas al agacharse. Déjame limpiarlo. Solo complicas las cosas. Me detuve congelado en el aire y luego me puse. Lo dejó en la encimera junto a la estufa. Abby se quedó quieta, mirando el charco como si hubiera hecho algo irreversible. Sus labios se separaron ligeramente y luego se cerraron de nuevo. Eric entró. Se le cayeron las llaves sobre la mesa de la cocina con más ruido que peso. Observó la escena. Kimberly de rodillas, Abby me miró fijamente a la estufa y exhaló. Siempre hay algo, murmuró. Cada vez que entro es un caos. Se movió. Pasé junto a Abby y cogí la olla que había dejado hirviendo a fuego lento. Otra vez sopa. ¿Por qué? Nada, dice bienvenido a casa como la comida veis. No respondí. Alcancé la toalla otra vez, no para defenderse, solo para sujetarla. Levantó la olla con ambas manos. Me giré ligeramente y le hice un gesto silencioso para que bajara la voz. Abby seguía. No se había movido. Estoy cansado de esto, dijo Eric, cansado de caminar en tensión. Cansado de sentirme como un invitado en mi propia cocina. El vapor se arremolinaba sobre la olla. Como un velo. No gritó, no levantó la mano. Simplemente cambió su agarre. Y se volcó. El agua me tocó el brazo antes de que comprendiera lo que había pasado. Allí. No fue un grito agudo, ningún clamor, solo un sonido, un siseo que no pertenecía a cocinas, un desgarro húmedo como el del papel al encontrarse con el fuego. Y luego el olor a carne. Hervía y ardía.
Solté la toalla. Se me cortó la respiración, pero nunca. Lo logré. La olla cayó ruidosamente en el fregadero detrás de mí. La voz de Eric se escuchó baja. Quizás ahora dejes de rondar. Kimberly se quedó rozando las palmas de las manos. Mira. En este piso. Tardará muchísimo en fregar. Buscó toallas de papel. Acabamos de limpiarlo. Retrocedí sujetando con la mano el hueco de mi codo. La piel ya había empezado a hincharse, enrojecerse y estirarse. Ampollado como plástico demasiado lleno. No intenté hablar. Abby se sentó con las piernas cruzadas junto al mostrador, Sus ojos estaban fijos en mi brazo sin parpadear, sus pequeñas manos presionadas contra el azulejo. No. Uno se acercó. Me apoyé en el mostrador. El granito estaba frío, sólido. Elegimos esa losa después de semanas de indecisión. Richard había dicho que el patrón parecía ríos y yo pensé que parecían ramas. Ahora era solo piedra y yo solo tenía el peso apoyado en ella. Salí. El pasillo parecía más largo de lo habitual, la luz de arriba parpadeaba levemente como si. No podía decidir si ayudar. Mis pasos eran suaves, pero oía cada uno. Uno. Eric me llamó. No es mi nombre. Simplemente siempre hay que arruinarlo todo. No me giré. En la pared, cerca de las escaleras, había una foto enmarcada de Abby y Kimberly en el festival de otoño. Kimberly sostenía una manzana acaramelada. Abby llevaba un vestido a cuadros que había planchado la noche anterior. No me habían invitado esa noche. Día. Me quedé en casa para limpiar las cortinas con vapor. El ardor ahora latía. La piel debajo de mí. La manga estaba apretada, como si se fuera a romper con el movimiento. Me agarré a la barandilla con la mano sana. La madera estaba desgastada y lisa en la parte superior, lijada por años de uso de las yemas de los dedos. En la sala, la lámpara estaba encendida. La luz se derramó sobre la alfombra como una pregunta que no podía responder. Había. No hubo ninguna disculpa, ningún accidente, ninguna pausa, solo agua caliente y una decisión. Algunos cierran las puertas ruidosamente, otros simplemente las dejan pudrir. Eric no pareció sorprendido después de hacerlo. Simplemente molesto como alguien que se sacude las migas de una camisa. Kimberly no había. Me miró solo el suelo. Abby no había hablado. Su silencio era el único. Un sonido que me siguió. Llegué a mi habitación. La manija giró fácilmente. Dentro, todo estaba donde lo había dejado. Mi abrigo colgaba pulcramente, mis zapatos estaban forrados. Junto a la puerta. El sobre en la mesita de noche, todavía doblado, todavía esperando. Un cuenco de cerámica con imperdibles sueltos, una lata de bálsamo con la tapa abollada. Me senté. Me acosté en el borde de la cama, con la espalda recta y los pies apoyados en el suelo. La ventana a mi lado estaba entreabierta. Para dejar entrar la brisa. Bajé la mirada hacia mi brazo. La piel burbujeaba silenciosamente. El dolor ya no era agudo. Era pleno, redondo como algo prestado que había instalado. No busqué hielo. No me vendé. No grité. Apoyé la mano. Muy suavemente en mi rodilla. Habían pasado años reorganizando la casa hasta que yo era la silla extra. Hoy no necesitaban la silla en absoluto. Y por primera vez yo tampoco. Nunca me di cuenta. Cuán silenciosamente puede llegar una decisión, como el vapor que escapa a través de una tapa rota, sin que nadie se dé cuenta, hasta que la olla está casi vacía. Giré la cerradura de mi habitación sin hacer ruido. El clic se sintió final, aunque nadie en la casa se habría dado cuenta. Mi mano envuelta en una toalla de cocina limpia temblaba ligeramente, no del dolor, pero también de la quietud que había cargado desde el incidente de la cocina. La toalla se había endurecido por el agua que se había enfriado y secado. No la cambié. En la parte trasera del gabinete de cedro que Richard solía llamar la bóveda, busqué detrás de una pila de viejas declaraciones de impuestos y saqué
Sacó un sobre manila y uno con sus letras negras pulcras en la pestaña. Original. Lo desdoblé lentamente. Mi nombre estaba solo en el título, escrito a bolígrafo. Su pluma, la estilográfica con tinta azul que siempre se corría si no la dejaba secar. No había habido ninguna articulación. Propiedad, no hay archivo actualizado cuando Eric se mudó. Lo había olvidado. O tal vez. Me había olvidado. Tracé mi firma en la parte inferior, recordando cómo. Lo firmé en la oficina del abogado hace 23 años, la misma semana en que Richard me dio las llaves y me dijo, es tuyo en todos los sentidos. Manera que importa. No sentí que hubiera sido mío durante mucho tiempo. Empecé. Doblando ropa en una maleta que no había usado desde que nació Abby. Todavía. Olía levemente a lavanda de las bolsitas que solía coser en las esquinas. Mis movimientos eran lentos, nada cautelosos, solo deliberados. Elegía solo lo que necesitaba: algunas camisas, algunos pantalones, ropa interior, un suéter que todavía tenía uno de los gemelos de Richard en el bolsillo de un viaje de fin de semana de hace años. Nadie. Tocaron a mi puerta. Nadie me preguntó si necesitaba helado ni crema ni nada. Desde el pasillo escuché la voz de Kimberly. Probablemente aprovechará al máximo esto. Vale la pena. Eric no respondió al principio, luego la carta. Quizás finalmente lo consiga. El mensaje. Dejé de cerrar la maleta, no por sorpresa, sino para dejar pasar la oportunidad. El silencio volvió. En el cajón junto a mi cama, encontré mi anillo de bodas. Hacía años que no lo usaba. El oro se había deslustrado. El interior estaba grabado, pero estaba casi liso por el tiempo. No lo puse. Lo envolví en un pañuelo y lo metí dentro de la maleta. Abrí el armario y busqué el abrigo negro que solía usar para ir a la iglesia. Todavía tenía un pequeño boletín de la iglesia en el bolsillo interior. Domingo de Pascua, hace 5 años. Abby había dibujado una cruz con flores en el reverso y lo firmé con letras desiguales para la abuela que canta más fuerte. Guardé el papel, pero dejé el abrigo. Salí de la habitación con la maleta en la mano izquierda. Mi derecha. Mi mano aún sostenía la toalla. No olvides apagar la luz de la cocina. Eric llamó desde la sala. Eso fue todo. Ni cómo está tu mano, ni a dónde vas. Ni siquiera una mirada. Yo. Miró hacia el sofá, pero no habló. En la mesa auxiliar junto al televisor estaba la vieja foto de la boda de Richard en su. Me sentaba bien con el velo ligeramente torcido. Lo recogí y me quedé mirándolo un buen rato. Parecíamos desprevenidos, pero seguros. Coloqué la foto con cuidado en el cojín central del sofá donde Richard solía para dormirse después de cenar. Estaba frente al televisor aunque la pantalla estaba oscura. Esa fotografía no pertenecía a esta casa, ya no. Ahora no. Fuera de la puerta, el cielo colgaba pesado. La luz del porche parpadeó una vez cuando bajé. No tomé una paraguas. La llovizna se sentía suave, no invasiva, como si la notaran. Algo que no necesitaba hablar. Las llaves se sentían pesadas en mi palma. Cerré el puerta detrás de mí, no por costumbre, sino con intención. La tela de mi manga se pegaba a la toalla. La ajusté. Apreté ligeramente el asa de la maleta. No dejé ninguna nota. No dejé ningún reenvío. Dirección. No esperaba que nadie se diera cuenta hasta que no trajeran los contenedores de basura de la acera. En algún lugar, entre la puerta principal y el final del camino de entrada, oí ladrar a un perro desde el jardín del vecino. Luego nada. No. Uno gritó, ni siquiera Abby. Había pensado en irme muchas veces antes, pero la diferencia ahora no era sobre ira o dolor. Era claridad. Cuando llegué a la acera, me detuve y miró hacia atrás solo una vez. Las cortinas estaban abiertas en la sala. Kimberly estaba de pie, con los brazos cruzados, observando el pronóstico del tiempo.
El destello de un relámpago en la pantalla se reflejaba en ella. Gafas. Ningún movimiento hacia la puerta, ninguna inclinación de cabeza en mi dirección, solo. Rutina, como si nunca hubiera estado aquí. Richard me dijo una vez, la gente que... El amor no necesita que se lo recuerden. A quienes no lo hacen, podrías colgarles una pancarta y aún así no levantarían la vista. La pancarta había sido colgada, doblada, quemada y olvidada. Yo había estado gritando. En todas las formas silenciosas que importaban. Sopa de camisa doblada en las noches frías, antes de dormir. Canciones. Ninguna era lo suficientemente fuerte para ellos. Caminé con la maleta rodante. Detrás de mí con un suave chillido. No estaba corriendo. No me estaba escondiendo. No estaba preguntando. Habían construido un mundo que no tenía espacio para mí. Y yo finalmente. Entendieron que no era mío arreglarlo. Querían que me fuera. Pero olvidaron algo. Yo era quien tenía la llave. No necesitaba una despedida para saber que ya se había ido. El autobús se alejó de la acera sin reducir la velocidad, de esos que no. Espera a que me lo piense mejor. Mantuve mi mano envuelta en la toalla del cajón de la cocina de Eric, la floral que Kimberly tenía una vez. Dijo que parecía demasiado retro para su estética. No había dicho nada entonces. No lo hice. Ahora. La toalla quedó envuelta alrededor de la quemadura húmeda por el hielo derretido. Se aferró a... Me pareció una última frase que nadie oyó. Nadie abrió la puerta. Ni pasos. No hay tintineo de cristales ni crujidos detrás de las persianas, solo el suave golpe de la cerradura detrás. Me miró mientras giraba la llave por última vez. Esa puerta, una vez blanca, había sido pintado de gris por Kimberly. Parece más moderno, se encogió de hombros. Pero tenía. Siempre me pareció como una puerta que intentaba desaparecer en la pared. El Wood Hollow no tenía un cartel de bienvenida. Solo un buzón torcido con una bandera oxidada y un banco de madera bajo un árbol que parecía demasiado cansado para florecer. No había vuelto en más de una década, pero nada me disuadió de irme tanto tiempo. El aire era más limpio, como las cosas olvidadas. Generalmente están polvorientos, aún pacientes. La cabaña se mantuvo como si hubiera estado aguantando su aliento. La pintura se desprendía de los marcos de las ventanas. Una contraventana colgaba de lado mientras. Aunque se había dado la vuelta, empujé la puerta principal con el hombro. Las bisagras resistieron y luego cedieron con un sonido como papel rasgado. Dentro olía a tomillo y cedro y algo más antiguo, como un silencio que había esperado demasiado. Los guantes de Richard seguían en el cajón junto a la cama. Uno de cuero desgastado. Dedo roto en la costura. Metí la mano dentro del izquierdo. No funcionó. Estaba bastante bien, pero tampoco me resistió. Junto a ellos estaba el estuche de madera que le regalé en nuestro 23º aniversario. Sus iniciales y las mías talladas por un niño en la feria del condado. JRW. La tapa se abrió con un crujido y apareció la pluma estilográfica con su punta de oro desportillada. Debajo, doblada como si importara, había una nota que había olvidado. No olvides que fuiste la primera persona que siempre confié. Me senté en el borde de la cama sin quitarme los zapatos. El colchón aún se hundía en el centro como si recordara cómo solíamos dormir. No me molesté en encender las luces. El anochecer en Elmwood Hollow era blando y no quería que las paredes se despertasen. Más tarde barrí el suelo con un palo de escoba roto. Herví agua en una tetera oxidada. Silbó más fuerte de lo que esperaba y me sorprendí mirando hacia la puerta, esperando que alguien me dijera que bájale el volumen. Nadie lo hizo. Lo dejé gritar un segundo más. No había voces aquí. Ni ruido de zapatos en el pasillo. No había sonido filtrado. Risas desde la otra habitación. Solo el tic-tac del reloj sin manecillas y el crujido de la madera que recordaba como cambio de temperatura con el frío.
En el armario de la cocina, encontré una taza desportillada con un estampado violeta descolorido. Limpié el interior con el dobladillo de mi suéter y vertí el agua lentamente. Nadie hizo una mueca ante el olor a menta. Nadie apartó su plato ni dijo nada. La comida se sentía demasiado pesada para el verano. Solo se sentía el vapor que se enroscaba como una suave puntuación al terminar una frase. No había querido hablar en voz alta. Cuando abrí la caja fuerte del suelo, no dudé. El código seguía siendo el mismo. El cumpleaños de Richard al revés. Dentro del sobre estaba seco. Lo deslicé. Afuera con cuidado de no doblar las esquinas. 16 años de depósitos. $10 aquí, 25. Allí. Cada vez que limpiaba el ático de alguien, vendía un juego de platos o hacía el dobladillo de una falda, alguien dijo que no valía la pena guardarla, la guardé un poco. No porque yo tenía un plan, solo porque tenía un yo. También estaba la escritura de propiedad. Mi nombre. De nadie más. Elmwood Hollow, parcela 113. Firmado con tinta azul gruesa por una versión más joven de mí que todavía creía en la justicia. Una versión de mí que nunca pensó que la encimera de granito que eligió le quemaría la mano algún día. En el fondo de la caja fuerte había una fotografía. En blanco y negro, arrugada en la esquina. Richard estaba de pie. Detrás de mí, una mano en mi hombro. Eric entre nosotros, de 6 años, con los pies separados. Agarrando una piña. No le di la vuelta. No hacía falta. Preparé una tostada. A la mañana siguiente. De esos que crujen ruidosamente entre los dientes. Raspé mantequilla. Lo pasé por encima con una cuchara. Comí de pie. Nadie me corrigió. Lavé el plato. Y lo puse boca abajo en el fregadero. No porque alguien estuviera mirando, solo. Porque así era como siempre lo había hecho. Esa noche encontré la manta con el borde cosido, lo terminé el invierno que Richard cogió la gripe. Lo saqué y me lo puse sobre las rodillas. El porche crujió bajo mi peso, pero no se astilló. Las estrellas empezaban a aparecer. No podía nombrarlas. Ya no había más, pero reconocí su distancia. Una polilla chocó contra la puerta mosquitera. El viento susurraba bajo las tablillas. En algún lugar entre la maleza, un grillo marcaba el ritmo. De esos que podrías confundirlo con respiración si no escuchabas con atención. Dejé la carpeta en mi regazo. Ahorros de escritura. Esa nota escrita a mano por Richard. Mi mano recorrió la costura del papel, lenta y pausadamente. Creyeron que me había marchado. Sin nada. Pensaron que el silencio significaba que me había rendido. Nunca. Entendido. Nunca intenté recuperarlos. El silencio vuelve más fuerte cuando has aprendido a vivir sin él. Estaba doblando el paño de cocina a rayas cuando sonó el teléfono. La pantalla se iluminó con un nombre que solía escribir con orgullo en las tarjetas de Navidad. Eric Whitaker. El timbre pulsó una vez. 2 veces. Lo dejé llegar al tercero antes de recogerlo. Una pausa. Mamá, ¿dónde estás? ¿Tú? Bueno, estábamos preocupados. Su voz tenía el mismo abrigo que usaba para iglesia, presionada por fuera, deshilachándose por debajo. De fondo se oía otra voz aguda y desafinada. Pregúntale si volverá a firmar los documentos. No podemos esperar eternamente. No contesté. El teléfono hizo un suave clic al colocarlo. Boca abajo sobre la encimera de la cocina. La toalla que tenía en la mano seguía medio doblada. Al día siguiente reordené la pequeña. Un cajón en el pasillo, sujetapapeles, cupones caducados, la cinta métrica con la mitad de los números borrados. No. Pensé de nuevo en la llamada hasta que el camión de correos dejó un grueso sobre Manila con esquinas rojas al pie de la porche. Dentro una citación, disputa de propiedad, reclamo por negligencia, falta de documentación.
La tinta intentó ser formal, pero la intención fue descuidada. Una semana después, recibieron el suyo. Isabelle vino esa mañana con 2 muffins de limón y un paquete de té recién hecho. No preguntó qué. El sobre estaba cuando se lo entregué. Solo dijo que iría a la ciudad y se aseguraría de que estuviera bien sellado. Ella dejó los muffins. Tardó 3 días más en responder. El sheriff Hank Dalton estaba al borde del camino de entrada, con las botas justo debajo del escalón. En su mano, un sobre sellado. Con un sello del condado. Eric abrió la puerta con una camisa desgastada que solía ser de Richard. Parecía mayor que yo. ¿Recordado? ¿Qué es este aviso de desalojo? Dice aquí, Joanne Whitaker es la única titular de la escritura. Tienes 30 días. De algún lugar detrás del marco de la puerta salió la misma voz quebradiza y áspera. ¿Es tu madre? ¿Qué clase de persona? ¿Eso a su propia familia? La puerta se cerró de golpe antes de que el resto de la frase pudiera oírse. Hank ni se inmutó. El viento llevó el silencio más allá, calle abajo. Por una vez ninguno de los vecinos se dio la vuelta. Nadie se sacudió la cabeza con lástima. Uno incluso asintió. Preparé té cuando regresé, usando una tetera azul desportillada con el pico torcido. La taza que elegí tenía una línea tenue de una vieja grieta cuando siempre la giraba hacia adentro para no sentirlo contra mi labio. La voz de Isabelle llegó a través de la teléfono justo después del anochecer. Se han quedado en silencio. Hoy empiezan los 30 días. No. No dije mucho, solo miré el borde de la taza, luego por la ventana donde el viento movía las agujas de pino como si alguien alisando el cabello. Me enseñaron el silencio, dije. Ahora les toca a ellos. Coloqué. Bajé el teléfono y pasé el pulgar por la servilleta doblada que había usado antes. Había una mancha de té redonda y casi perfecta, con solo una rotura cerca del borde. Lo dejé allí. A la mañana siguiente llegó el mensaje. Eric otra vez. Estamos abierto a una conversación. Quizás haya una manera de que aún podamos resolver esta cuestión, como una mancha o un conflicto de programación. Terminó diciendo, creo que esto se ha ido lo suficientemente lejos. No respondí. La pantalla se atenuó antes de que la tocara. Yo, en cambio, buscó una pequeña caja en el cajón, un estuche de terciopelo con un cierre que se cierra. Dentro, la pluma estilográfica de Richard descansaba junto al tintero que aún conservaba mi letra. Rellénalo solo con negro azulado. Eso. Por la tarde bajé hasta el buzón y dejé una carta de 3 líneas firmada cuidadosamente con iniciales. Cuando regresé, saqué el bolígrafo de nuevo y lo puse junto a la escritura que había recuperado hacía meses. El papel había amarillento ligeramente. Ya no necesitaba validación. Más tarde Isabelle pasó de nuevo sosteniendo una bolsa de tela con duraznos enlatados y harina. ¿Estás seguro de esto? No estaba preguntando. Sin duda. Más bien como ofrecer un espejo. Nunca me persiguieron, yo. Dijo. Solo lo que me quedaba. Ella no discutió, solo asintió hacia la tetera. Esa noche me senté cerca de la ventana como solía hacerlo en los primeros años de matrimonio, en silencio, pero alerta. Conté el tic-tac del viejo reloj que Richard intentó arreglar. Nunca daba la hora exacta, pero nunca dejaba de sonar. Tampoco. Una polilla rozó la ventana, luego otra, luego nada. No más llamadas, no. Más preguntas. En el centro de la mesa, junto a la escritura doblada y la servilleta manchada, coloqué una placa. Llave. La de la casa que había dejado, la que nunca preguntaron. ¿Ellos? No lo había pensado. El silencio se extendió por la habitación como un silbido familiar. No pesado, no cálido, simplemente allí. Cerré los ojos y por primera vez. Durante años no presté atención a los pasos.
Algunas tareas cuando se hacen solas se sienten más completa. Me subí al viejo taburete de madera que Richard había usado una vez para arreglar el ventilador de techo. La cortina de lino se dobló cuidadosamente sobre mi brazo derecho mientras mi mano izquierda, todavía envuelta en una venda limpia, alcanzaba la vara. No esperé a que nadie me ofreciera ayuda. Nadie me había preguntado si la necesitaba. La tela era fina, pero filtraba él. El sol de la mañana apenas suavizaba las líneas del suelo. Bajé con cuidado y alisé el borde de la cortina con mi muñeca, luego doblé la toalla que había usado para quitar el polvo. Alféizar de la ventana. Coloqué el taburete de nuevo debajo de la mesa, donde pertenecía. Después de almorzar, caminé hasta el centro del pueblo con una bolsa de lona colgada del hombro sano. Dentro, llevaba una colcha que no había usado desde Portland, un quemador de gas portátil, 2 cajas sin abrir de Earl Grey y una funda de almohada de repuesto con un pequeño desgarro cerca de la cremallera. Dejé todo en el centro comunitario de mujeres. No hicieron preguntas. No compartí historias, solo una nota pegada entre las cajas de té. Una vez viví en una casa donde no me dejaban usar tetera. De camino a casa, pasé por él. Biblioteca. El tablón de anuncios cerca de la entrada tenía un volante medio roto por el viento, buscando voluntarios para el fin de semana. Sesiones de lectura. Quité la pestaña inferior y la doblé y la guardé en el bolsillo de mi abrigo. Esa noche preparé té de jengibre. No de una bolsa, sino de rodajas peladas en agua caliente, remojadas hasta que salga vapor. Olía a recuerdo. Lo bebí junto a la ventana donde ahora colgaba la cortina y tomé la laptop que no había tocado en semanas. La foto de perfil de Eric no había cambiado. La de Kimberly sí. Su imagen de portada mostró una mesa de brunch y 3 copas de vino. Una publicación destacada con fecha y hora. Solo 2 horas antes. Traicionado por quien me dio la vida. A veces me pregunto que todavía cree en la familia. Los comentarios a continuación eran una mezcla de compasión y duda. Uno decía, pero no eras tú. Viviendo en su casa todo el tiempo, cerré la computadora portátil sin responder. Mi mano permaneció en la tapa un momento más. De lo necesario. El té estaba tibio, pero lo terminé. A la mañana siguiente. Llené el formulario de voluntariado para el grupo de lectura del fin de semana. Cuando la bibliotecaria me preguntó si quería seleccionar el libro, dije que sí. Regresé esa tarde con una historia sobre una mujer cuyo nombre había sido olvidado por historia, pero que dejó diarios que nadie pudo borrar. Era ficción, pero solo un poco. 3 personas se presentaron a la primera sesión, todas mayores de 60 años. La mujer llevaba calcetines gruesos de lana y trajo su propia silla plegable. Un hombre asintió con la cabeza a cada frase como si estuviera de acuerdo con alguien que solo él podía oír. El tercero estaba callado, pero sostenía su copia del libro. Como si fuera algo sagrado. Abrí la sesión con una frase que no tenía planeada. Pero no se arrepintió. Hoy leeremos sobre alguien que fue borrado hasta que ella se escribió a sí misma. Nadie me pidió que explicara. Simplemente escucharon. En casa, encendí una vela en la sala. No era para crear ambiente. La luz sobre la chimenea parpadeaba ahora y entonces y aún no había encontrado la escalera, pero la luz de las velas hacía que la habitación se sintiera menos como un espacio sobrante y más como una respiración contenida. Tomé el marco. Foto de Richard y yo del cajón, no la foto de la boda que había dejado atrás. Pero la del lago antes de que naciera Eric. No estábamos posando. Él se reía. Estaba mirando algo fuera de cámara, y mi mano se estiró hacia la suya en medio del movimiento. No la colgué. La puse en la repisa junto a una piedra de río lisa que había guardado desde ese viaje. Más tarde esa semana, una carta llegó. Isabelle lo mencionó cuando pasó con una bolsa de manzanas de su huerto. Ahora están en silencio. Demasiado silenciosos.
Los 30 días empezaron el lunes pasado. Asentí. Ella. No se quedó mucho tiempo, solo lo suficiente para limpiarse las botas antes de entrar y colocar las manzanas en la mesa. Sus ojos. Se deslizó hacia la cortina. Se ve mejor ahora, dijo, como si alguien viviera aquí. Otra vez. Esa noche escribí algo para mí en una hoja de papel artesanal y lo pegué sobre la chimenea. Ni una declaración, no una defensa, solo un recordatorio. No necesito ser perdonado. Yo. No se borrará. No encendí la chimenea. El tiempo no había cambiado aún, pero la nota se mantuvo en su lugar incluso sin calor. Todavía hay cosas que hago lentamente. No. Alcanzo con la mano izquierda si puedo evitarlo. No he comprado ollas ni sartenes nuevas. No contesto llamadas bloqueadas. Pero. Saludo al cartero. Seco hierbas sobre el fregadero. Doblo los paños de cocina en 3 partes. En lugar de mitades como solía hacer mi madre. Algunas tardes camino hasta el límite del bosque y me siento en el banco. Richard. Construido cuando compramos el terreno. No traigo nada conmigo. La tranquilidad no. Pedir explicaciones. Me dejé envolver por ella como un chal. No sé si ya se han mudado. No he preguntado. No he mirado. Él. El silencio de su lado no quema. Se asienta como el polvo cuando nadie lo remueve. Aire. Y en esa quietud, respiro. Algunos nombres no pertenecen a los documentos. Pertenecen a los espacios que la gente intentó borrar. Sostuve el bolígrafo un momento antes de firmar. El papel estaba sin arrugas, sin tocar, pero mi mano flotaba como si la tinta misma pudiera llevarla. Un pedazo de mí demasiado lejos. No me inmuté. Mi nombre cruzó la línea en silencio. Golpes. La transferencia fue oficial. La casa en Sycamore Lane ahora pertenecía a Hearthaven, una organización sin fines de lucro que ayudó a las mujeres a quienes se les había dicho que su lugar era. Ya no es de ellos. El hombre del condado asintió una vez que recogió el expediente. Y se fue sin mucha ceremonia. Eso me vino bien. El sol de la mañana iluminaba el borde de la encimera de mi cocina en el Wood Hollow. La misma luz una vez se había derramado a través. Otro mostrador con huellas que no eran mías donde una vez las voces discutieron sobre cosas que nunca dije. Doblé la copia firmada y la guardé en un cajón bajo las viejas tijeras. Sin marco no había copia para exhibir. Un gesto limpio no necesita recordatorio. Una semana después volví y no lo vi. Lo que había cambiado, pero para confirmar lo que seguía igual. La casa estaba más pesada de lo que recordaba. Las ventanas cerradas. Césped descuidado, un contenedor de reciclaje volcado. El porche delantero, antes revestido con zapatos y dibujos con tiza de Abby, ahora sentada vacía, salvo por una sola sandalia. Que no pertenecía a nadie que yo pudiera recordar. No subí los escalones. Desde el acera, vi la sombra de un nuevo cartel ya instalado en el patio justo al lado. Al lado donde solía apoyarse el viejo buzón. El refugio. Cada letra tallada en cedro se quemaba ligeramente en los bordes, como si incluso las palabras hubieran pasado por algo. Abajo. Es una línea más pequeña grabada en una fuente más suave, para aquellos a quienes una vez se les dijo que me fui. Golpeé suavemente la madera con un nudillo. Sin motivo, solo algo que mi mano elegí hacer. El golpe me sonó familiar, como el golpe de recuerdos olvidados. No entré. No lo necesitaba. La policía había supervisado la mudanza. Yo escuché que Kimberly había gritado sobre la injusticia, sobre la traición. Un vecino le había dicho a Isabelle que ella había. Tiró su bolso al poste del porche. Eric se había marchado en silencio, aparentemente diciendo, poco, llevo menos. Se fue. Detrás de la foto de la boda, la suya, no la mía, boca abajo en el suelo de la habitación de invitados. Kimberly olvidó su lavanda.
Una vela perfumada y un par de tacones rojos que una vez confundí con los míos en la oscuridad. Estaba en la puerta. Al otro lado de la calle, Linda Preston redujo la velocidad al pasar. Reconocí la pausa vacilante. La ligera inclinación de su barbilla mientras entrecerraba los ojos hacia el cartel. Su expresión. No se movió. Asentí levemente y le dediqué una sonrisa aún más pequeña, educada y distante. Ella no saludó. Eso estaba bien. Una brisa traía el aroma de un lugar lejano. La lluvia me removió el dobladillo del abrigo. Miré una vez más la casa, no para. Lo recuerdo, pero para confirmarlo no lo haría. Ese espacio ya no tenía permiso para. Ocupan espacio en mi memoria. Antes de irme, dejé una última cosa. En el buzón oxidado que aún colgaba junto a la cerca. Una postal sin dirección del remitente, solo un nombre escrito con tinta azul. Abby, si alguna vez quieres saber otra historia, me puedes encontrar en el Wood Hollow. Sin instrucciones, sin presión, solo una ventana entreabierta. De vuelta en el hueco, la tetera tenía. Se enfrió. Lo recalenté mientras miraba la fuente de agua colgada sobre el fregadero. Era una que pinté hace años, faltaban montañas y una figura que podría haber. ¿Había sido yo o no? Hacía años que no lo miraba de cerca. Ahora tracé los bordes. Con los ojos vi donde el papel se había deformado ligeramente por el vapor. Más tarde esa noche bajé la última caja del armario del pasillo. Dentro había restos que no había tenido fuerzas para tocar desde que llegué, viejas pólizas de seguro. Formularios, una botella de esmalte de uñas que no había usado desde mi cumpleaños hace 3 años y el listón de mi fiesta de jubilación. Solo conservé una cosa de la caja, un cuadrado de crochet simple de una manta que mi madre empezó y nunca terminó. El hilo se había deslustrado con el tiempo, pero el patrón se mantuvo firme. Lo sujeté con alfileres junto a la acuarela, junto a la chincheta que sostenía la última carta que Richard me escribió, sin firmar y doblada. Una vez. Esa noche hice té no porque necesitara calor, sino porque quería. Usé la vieja taza de esmalte con el borde desportillado. La sostuve con ambas manos, dejando. El calor se extendió lentamente por mis palmas. No bebí de inmediato. En la repisa. Sobre la estufa había clavado una tira de papel ese mismo día. No era decorativa. No era poética, solo una. La verdad que había anotado para mí cuando firmé la venta de la casa. Nunca necesité perdón. Solo para no olvidarlo. Lo leí una vez más, no en voz alta, solo a través de mí. Ojos. Nadie tuvo que estar de acuerdo con la forma en que me fui. Nadie tuvo que enviar flores o cartas o explicaciones, y no exigí que se limpiaran sus nombres. Simplemente quité los míos del lugar donde estaban. Lo enterró. Cuando la gente pasa por el nuevo letrero y pregunta quién era Joanne Whitaker. Tal vez alguien diga, ella es la mujer que regaló una casa, como si nunca hubiera sido suya. Y tal vez en voz baja. Alguien más añadirá, ella se aseguró de que se convirtiera en uno. He llegado a valorar el tipo de tranquilidad. Despertar cuando nadie está esperando para preguntar, recordar. El reloj de la pared marcaba las 543 horas, aunque no lo había mirado en semanas. Mi cuerpo se levantó antes que el sol, no porque tuviera que hacerlo, sino porque podía. Llené la tetera con agua de la jarra de cerámica que tenía cerca del fregadero. Su asa tenía una pequeña grieta que atrapó él. Luz en las primeras horas. No la reemplacé. El vapor se arremolinaba sobre él. Manzanilla mientras me sentaba junto a la ventana, sosteniendo el calor entre mis palmas. La cortina de lino se movía ligeramente con la brisa y no lo ajusté. Observé cómo el viento se tomaba su tiempo. En él. Junto a mí en la mesa estaba mi cuaderno medio lleno. Había estado tomando notas después de cada sesión de lectura. Biblioteca. Pequeños pensamientos, preguntas, a veces frases que no quería olvidar. Una servilleta de papel rota yacía entre las páginas como marcapáginas.
Aún tenía una leve mancha de lápiz labial de la mujer que me lo había pasado al final de nuestra último grupo. Se llamaba Arlen. Había preguntado sin esperar respuesta. ¿Y si nuestros nombres nunca hubieran sido recordados? Lo había anotado. Yo volví a una página del mes pasado. La tinta se había corrido un poco, pero reconocí la línea el primer día, no. Pidiendo permiso para existir. Afuera, los árboles permanecían sin podar. Nadie dejó notas pasivas pegadas en mi puerta. La única firma requerida aquí era mío, e incluso eso era opcional. El teléfono sonó alrededor de media mañana. Yo, al principio no me moví. El número no me resultaba familiar, pero era local. Respondí con el tipo de silencio que uno guarda ante los desconocidos. Señora, esta es la campaña nacional para la concientización sobre la unidad familiar. Invitamos a los participantes que han superado dificultades con sus seres queridos a compartir su historia. Dejé la taza. Y respondió, ya no soy parte de una historia que necesite ser contada. La voz del otro lado se quebró, luego la mía. Terminé la llamada. No. Explicar. El cajón del pasillo todavía estaba un poco atascado en el lado izquierdo. Tenía para abrirlo. Dentro, doblado en un paño, estaba el anillo de plata que no había usado desde el primer día que me fui. El interior aún conservaba mis iniciales, aunque el borde se había deslustrado por décadas de jabón lavavajillas y tierra de jardín. La sostuve entre mis dedos un buen rato. Junto a ella, yo dejé una nota con tinta azul. Gracias por el tiempo compartido. Desde aquí camino solo. Y no estoy perdido. Guardé el anillo y anoté dentro de una caja forrada con viejos terciopelo, las esquinas se desvanecieron a gris. Lo llevé al jardín trasero y lo presioné en la tierra debajo de la melocotonero. El mismo árbol que hace años Richard había dicho que necesitaba un banco. Nunca añadí uno. El árbol se había mantenido bien sin él. Dentro pasé. Pasé por el estante donde guardaba mis libros y me detuve en un pequeño marco de cerámica. No tenía ninguna fotografía, solo una línea escrita a mano en papel reciclado, no. Buscando perdón, solo negándome a usar el borrador. Regresé a mi silla y abrió una carta que había llegado el día anterior de Hearth and Haven. 3 mujeres estaban programadas para mudarse a la casa vieja la próxima semana. Sus nombres estaban escritos arriba, con una breve descripción de sus antecedentes. Uno había huido de la deuda de juego de un hermano. Otro fue expulsado después de una estancia en el hospital. Y uno no había hablado desde un desalojo en diciembre. Tracé los nombres con mi dedo, no para memorizar, sino para reconocer. Al mediodía, pelé una clementina con pulgares lentos y expertos. Las cáscaras se curvaron en una espiral ordenada. Las coloqué en un recipiente de compost en el alféizar de la ventana. El perro de un vecino ladró a lo lejos. No cerré la ventana. Más tarde, revisé el buzón. Dentro había una tarjeta blanca con relieve dorado. Una invitación de boda. Eric y prima de Kimberly. Sin nota ni remitente. Solo mi nombre impreso debajo. Línea RSVP. Como si hubiera seguido siendo alguien a quien todavía consideraban público. Rompí la RSVP limpiamente por el centro y coloqué las mitades en el papel. Papelera, alisándolos. Sin ira, sin ceremonia. Regresé al porche. El sol se había desplazado hacia la izquierda, iluminando solo la mitad de la barandilla. Vi su sombra cruzar las tablas del suelo, deteniéndose donde el gato solía acurrucarse en primavera. No había habido ningún gato, solo el recuerdo de uno. Una brisa me acarició el cuello. Tiré de él. Cerca. El suéter desgastado tenía un puño deshilachado, pero lo conservé. Las mangas. Colgaba bien. Una voz me dijo una vez, nunca supiste cómo soltar sin hacer nada. Se trata de ti. Otra voz.
Esperas que nos sintamos culpables por como tú. La vida resultó. Había dejado de coleccionar esas frases hacía mucho tiempo. Ahora simplemente pasaban. Antes del anochecer. Escribí una lista corta en mi cuaderno. Comprar más té negro. Consultar el horario de la biblioteca. Llama a Isabel. Repara las hierbas. Cambia el porche. La bombilla. No menciona lo que pasó. No había cuenta de lo que debía. Solo de lo que se podía hacer. Al caer la noche encendí la pequeña linterna de arcilla que había moldeado hace años. Desprendía un brillo suave y desigual. Había suficiente luz para ver los bordes de la habitación, pero no todos los rincones. No necesitaba verlo todo. Nadie llamó a la puerta. Nadie llamó. Y me di cuenta de que era la pieza que una vez llamé ausencia. Tomé el último sorbo de mi té. Se había enfriado. No lo volví a calentar. Una vez pertenecí a una familia. Ahora pertenezco a